Hola, te voy a hablar de mi colegio. Yo tuve solamente un colegio desde los 3 añitos hasta los 17. Empecé en infantil, luego primaria, luego el bachillerato antiguo, que en cuarto había que elegir entre ciencias y letras. Yo elegí ciencias, que era lo que más me gustaba, y luego también hice COU en ese mismo colegio. Era un edificio muy grande que estaba en la calle Martínez Campos de Madrid, colegio de monjas, con un patio muy grande, con pista de baloncesto, donde pasábamos los recreos. Y el horario pues era por la mañana creo que de 9 a 1 y por la tarde como de 3 a 5. Por las tardes solíamos tener las asignaturas más ligeras como dibujo, trabajos manuales, también teníamos costura, hogar, política, y por la mañana por las asignaturas más de contenido como matemáticas, física, química, idioma. Yo estudié francés en el colegio, literatura francesa también. En las clases estábamos más o menos 40 alumnas, era un colegio femenino solamente de chicas, llevábamos uniforme y solíamos estar pues 30 y tantas, 40 alumnas en clase. Había varias clases del mismo nivel y mis compañeras, pues guardo un muy buen recuerdo de ellas. Mis asignaturas preferidas eran sobre todo las matemáticas. Eran las que más me gustaban, pero en general me gustaban todas. Me gustaba también mucho la historia, me gustaba mucho la literatura francesa, me gustaba el francés, me gustaban todas las asignaturas. La literatura española también, la lengua. A mí me gustaba ir al colegio y disfrutaba con las clases. La filosofía también. Y la asignatura que peor recuerdo guardo era el latín, probablemente porque la profesora era muy, muy mala, no lo sabía explicar bien y le cogí bastante manía a esa asignatura, aun reconociendo que es una asignatura también bonita, con su lógica y te sirve también para entender mucho el castellano y otros idiomas. Pero en aquella época, quizá por la profesora, me caía mal. Y bueno, no teníamos enciclopedias en aquella época como hay ahora por internet, por no había ni internet, entonces eran las típicas enciclopedias con muchos tomos que había que actualizar de vez en cuando porque se quedaban obsoletas. La más famosa era Larousse y en casa tampoco era muy habitual tenerlas, normalmente estaban en bibliotecas o bien en bibliotecas públicas, para donde las consultaba yo en el colegio. En el colegio había 2 bibliotecas, una para las alumnas más pequeñas y otras para las más mayores. Y ahí era donde preparaba yo los trabajos y donde los consultaba, porque en casa abultaban mucho y había que estarlos actualizando continuamente. Bueno, el edificio ya lo he dicho, era un edificio muy grande, con un patio grande. En el recreo solíamos jugar, pues había columpios, solíamos jugar a baloncesto con la pelota, a la goma, a la comba, o simplemente nos juntábamos y charlábamos y pasábamos la media hora del recreo hablando también, o también patinando y comiéndonos el bocadillo. Y los juguetes que teníamos, pues los habituales, las muñecas, las cocinitas, cosas de ese tipo. No había tantos juguetes como ahora, eran más corrientes. Y se jugaba mucho a juegos de actividades. Cuando éramos más pequeñas, pues al corro de la patata y cosas así. Y luego pues mucho a juegos, como he dicho antes, de la goma o la comba, o simplemente a correr o al escondite. Eran juegos muy divertidos y que no se necesitaba absolutamente nada más que ganar de jugar. Y canciones, mi profesor, tengo muy buen recuerdo de mis profesores en general, he tenido muy buenos profesores. Con el que más cariño guardo es una profesora de matemáticas, la que tuve en sexto de bachiller, que me parecía una persona muy ordenada, explicando, muy clara hablando, y al mismo tiempo muy rigurosa y muy metódica. A mí, entre que me gustaba la asignatura y que explicaba bien y que era muy ordenada, pues quizá fuera la profesora
que mejor recuerdo guardo, y además recuerdo que aparte de enseñar matemáticas enseñaba a pensar, a razonar y a resolver un problema. Entonces hay muchas cosas que me dijo hace a lo mejor 40 años que todavía recuerdo y las recuerdo con cariño. Y también he tenido otras profesoras bastante buenas y profesores. En general han sido buenos. ¿Y sobre las canciones de la infancia, qué me puedes decir? Las canciones de la infancia, pues cantábamos, pues, por ejemplo, cuando íbamos de excursión, pues cantábamos las típicas que no sé si seguirán cantando ahora, pero que eran muy entretenidas en los viajes tan aburridos que había entonces, que las carreteras eran peores y se circulaba más despacio, por lo típico de ahora vamos a contar mentiras, o el señor conductor no se ríe, o qué buenas son las monjas que nos llevan de excursión, en plan de juerga. Y así canciones infantiles, tampoco recuerdo muchas más. Así que cantáramos en el colegio nada más que esas típicas, o las que estaban de moda en aquel momento, no sé, pues por ejemplo las del Manolo Escobar también cantábamos mucho de juerga, lo del carro, pero vamos, de juerga, o el polo pompero, y bueno, las que sonaban en aquel momento, Vale. tipo karaoke. Vale, pues muchas gracias. No hay de qué.